Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa chik tu are wakwai pika spurana inhana iguay tu are stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no man líder kana hotamatashi na Guayú spuy kana horu traya tawaka spurana inhana iguay kahamin Waya kana kote shischiru sunay ananya hanay waya. Antes shihia wishwa. El tema de la semana. He horu tu putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos. Como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo espacio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy, 2 de mayo, hablaremos sobre un tema fundamental para nuestra calidad de vida, el cual es los hábitos saludables. Los hábitos saludables son aquellos comportamientos cotidianos que, si los mantenemos en el tiempo, pueden prevenir enfermedades, mejorar nuestro estado de ánimo y alargar nuestra vida. Para hablarnos sobre este tema, hoy nos acompaña el doctor Juan Bautista Frías, experto en medicina interna de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido a este espacio. Guatemala puxo anayo tehoru sau hapin de puch que sunta ora que het puch otam sitio to constante EPS ika Anas Guayú so que kete asha me so pra casa werrin wanepi tanai het kala tuma guaya te no rin que hoy por ayuri muy que guay hari wakwai guay mai tu wakwai para tu vesquin que tu guaya tain que los turis guay por watuma anales guay por watuma aneno guaya no rin hoy por ayuri otam mure werrer wachon werrer guay que yuat kai mai que guay hari wanepi hanain penaip no Right, guaya. No rin wahoin por wanuri, los turis kuai para casa manaka ruamon. Hotamsia, tarate no guanepi estumayas. So que yate, ani guamachi doctor que Juan Bautista Fría, hasta espure ruata salis kuai para guayu, praim mahawa. Hoteña, médico internista y hasta shuama sulu 3 PSI Anas Guayú. Ana se holo sa japon ya, eshihiwama. Bueno, doctor, iniciemos con una pregunta y es, ¿qué son los hábitos saludables? ¿Cuáles debemos adoptar para mantener una buena salud? ¿Y qué papel juega la actividad física en nuestra vida diaria? Para hat ka sakira no doctor ki kasoi tu wai mai hat ka ama hamui hat squat pa watuma per anai hanai we no ri hoi hanai we spura te ayuri kariru otam sia kasamai Sainraka, tu warraita que tu wakutur en tu wairuka, wawata en warraita en waya, no ni hulestein en el guanepie, pura wata en tentanacar wastoma. Los hábitos saludables son conductas, prácticas o costumbres que asumimos en nuestra vida diaria y que tienen un impacto positivo en nuestra salud física, mental y bienestar social. Nos ayudan a prevenir enfermedades y promover un mejor estado de salud en general. Estos hábitos pueden incluir una alimentación sana y saludable, como consumir una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, vegetales, proteínas magras, o sea, sin grasa, cereales integrales. Además, debemos limitar el consumo de alimentos procesados o industrializados ricos en azúcares, evitar las grasas, sobre todo de origen animal. También hacer ejercicio, por ejemplo, reduce el riesgo de enfermedades cardíacas, la hipertensión arterial, la diabetes, osteoporosis y algunos tipos de cáncer y la obesidad. Otros hábitos que nos ayudan a prevenir las enfermedades son, como por ejemplo, evitar el consumo del tabaco, el alcohol,
el café y consumo de drogas ilícitas. Además, para finalizar, indicamos que debemos hidratarnos adecuadamente, practicar una excelente higiene personal, realizar un buen descanso, mínimo 8 horas al dormir en la noche, así como el cuidado de la salud mental, o sea, evitar el estrés y las preocupaciones. Anore nek tok ke sawata kamato hi pahe hamainte wakwai pra ai mahawa pra amainte skoi pro weskunya nai hanai waya breu hana wanepi no ri no hon pra wanere ai mahasana hito weskunya ka to wakwai paka mai ka maya wa hai rusne weskunya antes ayuri wanai weskuri te ke ne te no hot kar weska han ayushi wa hutuma te roi kawa karir to posias kariru kaspusha toikan ke han ke entrari hona kariru no hot sana interes ka hamai arana ari sisu kar saka sashin até que expurero otamusia watahari te shistas karakter que ayushi wa istumatara eshi por tauren sot sem wai tauren washan no ta tan we ruk pang sem skois kamen ranare te we kun que tem watten sari te shistas que saka es para yuri wai eshi por suca ne wai es por suru kan sot sem wai una pranchia eshi por ayuri ter we se karero stumdra ekut que otamsi estre cáncer manaka otamsi no wayu arana kana ausi re kana mai tia no hot pansa en cuerpos ne kan kunye ke ne hot na ya wata no hot na tagri te neima te katsuri te kasane rakat ne chikhetia apsayuri mag trakama ha ka trakai ha karioi kai ha ka kaspushwa na shinari un cancelana ari te ke penka mohusa otam shinari ro akai ha kana terhot kai kan kai ro pana te sair ka terhimari kal mai man te narwa ka ratuma te no hot sana karu sayuri terra wanepia aseshi we win wanepia nai hanai waya otam si uren te watapa uren hana we wanepi atun ke shi waya 8 horas mostari hona kariro para nai te wekiro na roton wakuep sheme ranten we iru wanepi otat wekika aner wai meher wanepi no horen wayuri wekiro para manka pansar te munaka wami wane we wakuwa. Si eres afiliado de la EPSI Anasguayú, te recordamos que es importante inscribir en la misma EPS a cada uno de los miembros que conforman el núcleo de tu familia, contemplado en el artículo 2138 del Decreto Único Reglamentario 780 de 2016. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. Hiakan wane werku wamahan kan suto EPSI ka Anasguayú, hurut kapa. Warakare huchoni huru para una EPS nata hatan. Eso en Carara Octavio Pura atrás en el artículo 2138 sobre el decreto Guanesia que reglamento 780 menos Sohuyaca 16. Red capa. Cota y Guanesia EPS que y recarjai. Guamay energía coche rajuchoni cote y pucho de pupanza en tierra. Bueno, ya conociendo qué son los hábitos saludables, quisiera que nos hablara de cuáles son los riesgos asociados con el consumo excesivo de azúcar, alcohol, tabaco y alimentos ultraprocesados y cómo podemos reducirlo de nuestra dieta diaria. Bueno, esa kira que no me toca. Hamer wakuai paman que weskuri ranare ma interesu karkar wahuru wataru panatara sush que tara yoikat pushu at casa no hot kat pansa akuai patara kuma hospias que hay kan garir mauria wanepia Hamer wakuai pesi pahe. El consumo excesivo de azúcar, alcohol, tabaco y alimentos ultraprocesados conlleva a diversos riesgos para la salud, como por ejemplo la aparición de enfermedades a nivel renal, cardiocerebrovascular, la diabetes, la obesidad, el cáncer, enfermedades respiratorias. También destruye la dentadura, pueden aparecer caries dentales o a nivel hepático puede existir daño hepático, entre otras. Para reducir estos riesgos se recomienda limitar o evitar el consumo de bebidas azucaradas o ricas en grasas, también refrescos, golosinas, y cambiarlos por el aumento en el consumo de agua. Por ejemplo, optar por alimentos naturales y frescos. Antes de comprar los alimentos deben leer las etiquetas de los mismos y se debe elegir productos sin azúcar añadido, sin grasa añadido o sin sodio añadido. Optar por frutas, verduras como alternativas saludables a los dulces y evitar el consumo de café, tabaco y alcohol. Nek tok tot que sowata kamat
man que surana es pushwa te kasapsies que wataru na ware rubikiren otra search que tra kai hosh que pushwa te wat surana ware romai pues wanure waman pues wat sari wanure makat que trasu karasha ota yuri surup na wikiro to wachu wapana otamsia aranas kausi waman na kauskana antamsia yuri ter cáncer na kanama ayus no soso motso sonai otamsia ayus trari que esto es ka wat sari posia se kaste shiruka wai terra pues pushwa man que kari wai kari que suana no spansan wikun ayo imsi wapana yari yara antamsi wat sari kasa mohus snai wikun de psias que te que hei hakarga hikun te kasa nas que chonkor unu te que no hori anaha o shin kaskari anaha ne que santo si ore hanaima ter sut pan karwayu mauna ya ter chonkor unu wikin o ter sut pan kariari hona wikin sonai so kuaro intention no kaskari ente watum no wikin de psias que troika wakari ruharap na ya o ter de psias que hir kasmai no hot parit chon sukar sanai mus arana sukar sanai mus man que ter no ni pansa eskuai hai maharitera no hori ni hoin por wanure anena hiwanero wane wai rukua. ¿Sabías que el programa de nefroprotección busca mantener la salud renal y mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades renales crónicas a través de la detección temprana, de la prevención, el manejo integral y la educación? Se busca retrasar la progresión de la enfermedad y evitar complicaciones graves. Es importante que las personas con factores de riesgo o diagnósticos de enfermedad renal crónica consulten a su médico sobre los programas de nefroprotección. Un mensaje de la EPSI a Nasguayú. Tukanuriakat ayastawa pula nefroprotección na pura tnawayu irsuukar kanasha o tana ipna kanai. Tuwanuriakat metod precisa wayu mayen sustuma. Arrut kaweshi mar pula tuhan tia tuwanuri nanankat pura. Nekira hanai hamointe nai mahai suri mayen na tuwanuriakat. Kahamointe ra mayen wayu sustuma me pisat. Kahamoin pushware wayu ayukal mayen kanachoin heiha sultanin watasari kasahanem sese heihan hamar por no mayente hecho en Guanepi. Sonara por otro programa Nefroprotección Monaca. Saludos EPSI a Nasguayú. Doctor, por último, indíquenos cuál es la importancia de realizar chequeos médicos regulares, incluso si nos sentimos bien, y qué consejos nos daría para mejorar nuestros hábitos. Wanasaki rakat no doctor que sawata kamato hia kasamai anaka suru wanari ren wane erahai doctor wanepia pruwai mahirai hana otamsia moinka anari waya kaswayu hamponoiki kahoshi pahe prana intento wakoi porque no para tu wekin que ekar wamar wepiaru. Es importante realizar chequeos médicos regulares incluso cuando no presentemos ningún síntoma. Esto es crucial porque lo vamos a reducir en la explicación en 4 puntos. Primero, nos ayuda a identificar los factores de riesgo que amenazan la salud de los pacientes. Segundo, nos ayuda a prevenir o detectar de forma temprana las enfermedades. Tercero, reduce la aparición de las complicaciones en las enfermedades ya diagnosticadas. Y cuarto, evita llegar a padecer enfermedades crónicas. Por lo tanto, aprendamos a practicar y mejorar los hábitos saludables para modificar nuestro estilo de vida. Esto nos ayuda lo reducimos a 3 puntos. Primero, elegir una mejor opción o evaluar la efectividad de los tratamientos. Segundo, nos ayuda a prevenir las complicaciones. Y tercero, contribuye a realizar un mejor control de las enfermedades crónicas como la diabetes, la presión arterial, el cáncer, entre otras. Anure wana poch wame ho watamar wame wane werwakua sne hai ma to wanari ratento wakua paka werhere wana doctor pro wanta tensa mar no hori waya tuara ka hanto wanure kaliru wataropna ota wane ter santra wanure wana antena mar no hoshi waya mayen stuma yesa mapa manka mayen rehia no hori rehia ota to kuai paka kasi mai ma antena to wanure ka erhana mats ke pimats no hori wa mayen wayo hutuma ka mai mayen re
me pisa iguayo toma te akari si guay por prosto iguacuay panay guaya sa caje tu guay que tu weskin que no ni urdan te weskin sa tu posias manayet que no dan te weskin o guay rente casa no que guay rahin paran que rotes guacuay panay hana guay por anay hana guay rente guachon o to guay que guane pi guane guay guacua mas no doctor que me so cachata. Bueno, muchísimas gracias al doctor Juan Bautista Frías, experto en medicina interna de la EPSI Anas Guayú. Por supuesto también a Reinaldo Ipuana, nuestro compañero líder étnico, y a todos los oyentes de Olímpica Estéreo por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Anas Guayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya otsehol usau wapi pen puch que tawara que puch otastun yoto gostun EPSI ka Anas Guayú otantun doctor que Juan Bautista Frías autan que wakuai pamanto wakuai shi te casa ataca armado una guamento guay recargamento que si paje tu guay que espiro tu weskin que no ni casa weskin casa no ni tu guarana por weskin tensia ana outside que no win pe orican wo puhe orican ucho he orican otra machine chana kana paraima tarachi wa ma wana ver ko ni guay soto hay ya que no to guay kan acha ira shwa ko pa purana